Hola, hola a todos, ¿qué tal? Espero que estén súper. Vamos con la tercera pregunta de análisis del cuadernillo de ejercitación PAES de Incubaciencia. Así que anda a buscar tus cuadernos, como siempre, para tomar notas y vamos con el video. En el laboratorio de una universidad chilena se intenta interpretar los siguientes resultados de un experimento de laboratorio. Ahí tenemos la tabla, ¿cierto? Células en análisis, X y Z, número de células que entran en G1, voy a ir marcando. Concentración de histona en fase G2, eso es unidades aleatorias. Número de células que realizan citodiéresis y tenemos el número de células resultantes. Al respecto, ¿qué información se puede inferir de la tabla? Ojo, se puede inferir de la tabla. Muchas veces en este tipo de preguntas te ponen información cierta que uno asume que es una inferencia, pero en realidad no lo es. Es una información cierta, pero que está por fuera. Es decir, es una información que tú puedes afirmar, pero que no está dentro de la base o la batería de información, no se desprende de lo que te dan en el encabezado. ¿Sí? Entonces ahí te pueden pasar un golazo, por así decirlo, un poco colado. Uno se puede equivocar en eso, ¿ya? Así que ojo con eso. Dice, al respecto, ¿qué información se puede inferir de la tabla que expone los resultados de la investigación? Las células Z, dice, son células sexuales. No tengo cómo saber eso, ¿ya? De hecho, en realidad, si analizamos la tabla, podríamos nosotros inferir de que estamos hablando más que de células sexuales, estamos hablando de células somáticas. Podríamos inferir eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque de todas las células, voy a marcar con verde la tabla, de todas las células, tanto de X, de Y, de Z, todas que llegan a citodiéresis, o sea, el estadio final de la fase M, tenemos que todas multiplican por 2, ¿ya? O se duplican al final del proceso. Es decir, teníamos 80 células que llegan a citodiéresis, se generan o se producen 160. Llegan a 83, terminan 166. 23, 46. Si fueran células sexuales, de una salen 4. ¿Ok? Ojo con eso. Ojo con ese detalle. Por lo tanto, la A no podríamos afirmarlo. No tenemos cómo. La B dice, las células que entran en G2 están controladas por el checkpoint G2S. Acá tenemos un error, hay un error en la redacción de la alternativa. ¿Por qué? Porque cuando estamos en G2 y queremos pasar a la fase M, ¿ya? Efectivamente, aquí hay un checkpoint, ¿ya? Un checkpoint, pero es G2M, no es G2S. Por lo tanto, la B no podría ser. La C dice, la cantidad de histona, ya, estamos hablando de la columna que voy a marcar ahora, en amarillo. Ya, aquí. La cantidad de histona podría determinar cuántas terminan el ciclo celular. La cantidad de histona podría determinar, o sea, podría ser como un indicador de cuántas llegan al final del ciclo. ¿Por qué? Tenemos que en una célula, en la célula X, en las células X, claro, tenemos que una concentración de 150 unidades aleatorias, y tenemos que se produce una cierta cantidad de citodiéresis. Tenemos 255, se produce un leve aumento de citodiéresis, o sea, de células que llegan a citodiéresis y por ende se generan una cierta cantidad de células al final. Pero, fíjate acá, 34 unidades aleatorias de histona en G2. De las 100 que entraron, solo 23 llegan a realizar citodiéresis. ¿Ya? También recordemos el rol de la histona, y aquí también juega en parte la inferencia. El rol de la histona es que el ADN se compacte y genere, en este caso, en última instancia, un cromosoma bien condensado.
Por lo tanto, tiene sentido de que si hay una cantidad suficiente de histona, una gran cantidad de células llegue a citodiéresis. Entonces, volviendo a la alternativa, la cantidad de histona podría determinar cuántas terminan el ciclo celular. Podría ser un indicador. ¿Ya? Podría ser un indicador. ¿Cómo? Por lo que estoy viendo en la tabla, sobre todo en la fila de las células Z. ¿Sí? Porque a menor cantidad de histona, menor cantidad de células llegan a citodiéresis, por lo tanto, se produce una menor cantidad de células resultantes. Por lo tanto, sospechosa. No vamos a afirmar al tiro que es la correcta, pero sí sospechamos de ella. Vamos con la D. Dice, la célula X y la célula Y producen la misma cantidad de células resultantes. Falso. Eso salta a la vista. O sea, célula X produce 160 y la célula Y produce 166. Por lo tanto, nos quedamos con alternativa correcta, la C. En un campo se tiene de mascota a dos perros de la misma raza. Uno de ellos tiene un pelaje de color café oscuro. Voy a destacar esa información. Tiene un pelaje de color café oscuro. Y el otro de café claro con manchas blancas. Ambos tienen las orejas caídas y la cola firme y recta. Si todos los perros tienen la misma dotación cromosómica de 2N es igual a 78, ¿cómo es que dos individuos de la misma especie, teniendo la misma cantidad de cromosomas, tengan atributos distintos? O sea, la apariencia. En este caso, el pelaje de color oscuro, café oscuro, y el otro pelaje de color café claro con manchas blancas. Vamos a analizar las alternativas. Dice la A. Voy con los destacadores. Dice, este fenómeno se produce por la variabilidad genética. Ok, concepto de variabilidad genética. Ojo, esto uno lo puede recordar en el caso de tus papás y uno mismo. Yo no soy un clon de mi papá ni un clon de mi mamá, pero sí me parezco a ellos. O me parezco un poquito más a uno de ellos. En mi caso yo me parezco un poquito más a mi mamá. ¿Ya? Entonces, no soy idéntico a ella, sino que me parezco un poquito. ¿Ok? Y eso se da por la variabilidad genética que se produce al fabricar el organismo, al sintetizar, al generar células sexuales con procesos de variabilidad genética. Recuerda que las células sexuales se producen vía meiosis y tienen dos eventos de variabilidad genética. ¿Sí? Entonces, acá la A menciona, dice, este fenómeno se produce por la variabilidad genética, perfecto, proporcionada por el crossing over. Ok, aquí menciona el evento de variabilidad genética. Por lo tanto, la A tiene el elemento variabilidad que te provee la meiosis. Así que la A la vamos a dejar ahí. Sospechosa. Ok, vamos con la B. Dice, las diferentes versiones de un mismo gen en un cromosoma se expresan de forma igual. Es como un poco contraproducente. Dice, las diferentes versiones de un mismo gen, ¿ya?, en un cromosoma se expresan de forma igual. Bueno, entonces, ¿por qué serían diferentes versiones? No me calza. Algo no me calza ahí. Generando un mismo atributo siempre. O sea, en la B hay una contradicción en sí misma. Por lo tanto, no podría ser. La C dice, la variabilidad genética, otra vez el mismo elemento que la A, la variabilidad genética proporcionada por el crossing over y la permutación cromosómica provee diferentes combinaciones de genes. Ojo, aquí tenemos un segundo elemento. Al crossing over le agregamos la permutación cromosómica. Ahí tenemos el segundo evento de variabilidad genética. Por lo tanto, ya tenemos una segunda alternativa que puede ser potencialmente correcta. ¿Ok? De hecho, comparémoslas inmediatamente. La A solamente menciona a la variabilidad genética que proporciona el crossing over. Y la C, aparte del crossing over, permutación cromosómica. Por lo tanto, la C es más completa que la A. Así que la C corre con ventaja.
Corre con ventaja, así que vamos con la D para ir descartando inmediatamente. Dice, la D, cada célula sexual producida por el macho y la hembra de esa especie tiene la dotación cromosómica completa para generar un individuo. O sea, una célula por sí sola, un espermatozoide del perro, ¿ya? Del macho, tendría la dotación cromosómica completa para poder generar un individuo por sí solo. No es posible. Ya, recuerda que cada célula sexual es haploide y al fusionarse ambas células sexuales provenientes de la hembra y del macho, entonces se genera un cigoto diploide. Por lo tanto, la D no podría ser y dijimos que la C es más completa que la A porque tiene los dos elementos, ¿ya? Los dos elementos que proveen variabilidad genética que ocurren en meiosis, ¿ya? Así que, alternativa C, correcta. Si llegaste hasta acá, te lo agradezco un montón. Si te gustó el video, dale like y si te gustó más el video, considera suscribirte. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.